¿Cómo están, estimados estudiantes? Esta semana vamos a ver el tema de amortización y flujo de caja para evaluar un proyecto. Básicamente, cómo utilizar los indicadores para evaluar un proyecto y también ver las amortizaciones, cómo se realizan de acuerdo a los diferentes tipos. Entonces, vamos a, como objetivo, comprender el comportamiento de las amortizaciones y la evaluación de proyectos y como contenido los conceptos básicos, los tipos y aplicaciones en caso. Entonces vamos a definir primero lo que es una amortización y los intereses. La amortización, ¿no? La amortización es la cantidad de dinero que corresponde a la devolución de la parte del capital, es decir, del saldo adeudado. Es decir, de lo que realmente, sin incluir en este caso el tema de intereses, solamente nuestro capital, entonces, ¿qué parte es lo que estamos devolviendo o nos están devolviendo con respecto a ese capital inicial? No estamos incluyendo acá intereses. Por eso, intereses viene a ser un concepto aparte. Los intereses es el precio que se paga por el uso, en este caso, de dinero ajeno, ¿no? Principalmente, bueno, si es un préstamo, estamos utilizando el dinero de otra persona o de una entidad bancaria. A diferencia, si nosotros hacemos un ahorro, el interés en este caso que se genera es porque nosotros estamos dándole a un tercero en este caso para que nos dé una rentabilidad de acuerdo a lo que nosotros le hemos dado. ¿Ya? Pero en el tema de amortizaciones solamente se va con respecto al capital, no incluimos ahí los intereses. Vamos a verlo en un caso para verlo más claro. Por ejemplo, al iniciar sus operaciones, una empresa solicita un préstamo de $20,000 a una institución financiera, que es algo muy común. Entonces, nos dice que a una tasa de interés de 20% anual con un plazo de 5 años. Entonces, hay que tener en cuenta primero que tenemos principalmente dos tipos de amortizaciones. Lo que vienen a ser con cuotas constantes y con con amortización constante. Uno es con cuotas constantes y el otro es con amortización constante. Entonces, acá vamos a utilizar el concepto de anualidades, ya vamos a retroalimentar todo lo que teníamos antes para aplicarlo dentro de nuestro cronograma de amortizaciones. Entonces, para ambos casos vamos a hacer nuestro cronograma, pero eh, vamos a tener diferentes datos como vamos a poder observar. Por ejemplo, acá tenemos la primera alternativa, ¿no? Con cuotas constantes, que es lo que se aplica en este caso en nuestro país. Primero, tenemos que hacer nuestras columnas, ¿no? Nuestro cronograma, nuestras columnas. En este caso, el periodo, el principal, cuánto nos va quedando, la cuota, que es lo que vamos a pagar en este caso anual, porque el tiempo es anual. Entonces nuestra cuota va a ser anual. Si el tiempo fuera mensual, la cuota sería mensual, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en anualidades. La amortización, como estaba diciendo, la amortización tiene que ver solamente con respecto al principal o al capital inicial. Por ejemplo, si hemos prestado 20,000, no vamos a incluir los intereses en amortizaciones, solamente es cuánto estamos devolviendo de esos 20,000. Y en la última columna, como se puede ver, son los intereses, que ahí sí ya viene a ser lo que nos están, no, lo que estamos pagando en este caso, para utilizar el mismo ejemplo, lo que estamos pagando a la entidad por haber prestado esos, $20,000 que no nos pertenecía. Entonces, ¿cómo hacemos la estructuración de este cronograma? Bueno, ya ahí tienen la estructura básica donde tienen que dividir, en este caso, principalmente el tiempo, el principal, la cuota, la amortización y los intereses. ¿Por dónde partimos? Por el principal. Una vez ubicado el principal con respecto a este método que es el de cuotas constantes, ¿qué hacemos? Calculamos la cuota. Ya habíamos visto, la cuota es la anualidad. Entonces calculamos con la misma fórmula que habíamos visto en anualidades, en este caso vencidas, nuestro principal o nuestro valor actual, tenemos que es $20,000, tenemos el tiempo que es a 5 años, tenemos la tasa que nos decía, en este caso nos decía que era 20% anual, o sea, 0,2 anual. Por lo tanto, si la tasa está anual y el tiempo, en este caso el periodo, es anual, la cuota nos va a dar anual. Entonces,
¿Cuánto va a ser la cuota? Ya hallándolo nos va a salir 6.688 y como su mismo nombre lo dice del método, cuotas constantes, entonces dentro de todos los periodos la cuota va a ser igual. O sea, los 6.688 va a ser igual para todos los años. Ahora, ¿cómo calculamos la amortización y el interés? ¿Cómo diferenciamos esto? Por concepto, la cuota es igual a la amortización más el interés. Es decir, lo que nosotros pagamos de nuestro capital más el interés que nos generó por haberlo prestado. Entonces, como se puede ver ahí claro, la suma de estos dos nos da la cuota. Pero ¿cómo calculamos uno de estos dos valores para poder saber cuánto es lo que estamos amortizando o cuántos intereses nos están cobrando? Entonces hacemos una operación bastante sencilla. ¿Cuánto sería nuestro interés en el primer año? Sería la tasa multiplicado por el principal, es decir, 0.2 anual por el principal y nos da los 4.000. Y como les dije, por concepto, la amortización más el interés es igual a la cuota, lo restamos. La cuota menos el interés, ¿cuánto nos va a dar? La amortización. Entonces, ¿cuánto nos va quedando en el principal? Los 20.000 menos lo que hemos amortizado, que son los 2.688, y nos queda 17.312. Ahora vamos al siguiente periodo. Tenemos la misma cuota, pero ahora el interés se va a calcular con respecto a lo que nos quedó del principal, es decir, de los 17.312. Lo que nos da en este caso por 0.2 son los 3.462. ¿Ya? Entonces, acá solamente es acomodar nuestras cuotas con respecto a nuestros cronogramas para ver cuánto es lo que nos va quedando y al final cuánto vamos a pagar. ¿No? Es decir, si es que vamos calculándolo así por periodo, por ejemplo, en el último periodo, ¿cuánto nos ha quedado en este caso? 5.573. Tenemos la misma cuota. La amortización va a coordinar con la misma. ¿Por qué? Porque ya estamos en el último periodo. Por lo tanto, tenemos que amortizar todo lo que nos queda. ¿Cómo calculamos el interés? El mismo caso hacemos, ¿no? Tenemos la tasa, en este caso los 5.573 por la tasa que era 0.2 y nos va a dar 1.115. Es decir, para hallar el interés siempre tenemos que multiplicarlo con respecto a el periodo anterior, lo que nos está quedando. Es decir, el valor actual del periodo anterior. Y por definición simplemente restamos la cuota menos el interés y nos da la amortización. Al final, como pueden ver ahí en amarillo, la amortización concuerda con respecto al principal de la penúltima del penúltimo principal. La última amortización es lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí amortizamos toda nuestra deuda. Por lo tanto, ya pagamos todo y ahora ya podemos hacer nuestra sumatoria. ¿Cuánto fue la sumatoria de nuestras cuotas? En este caso sumamos todas las cuotas. ¿Cuánto fueron nuestras amortizaciones? Obviamente, si no estamos incluyendo los intereses, la suma de las amortizaciones tiene que ser igual al principal, porque no estamos agregándole nada. Simplemente es cuánto hemos pagado de nuestro principal, que al final obviamente hemos pagado lo mismo que hemos prestado. Y en intereses, la sumatoria de todos los intereses, obtenemos acá el resultado. Entonces, como podemos ver, la suma de las cuotas es igual a la suma de las amortizaciones más la suma de los intereses. Y la diferencia con el segundo método, que viene a ser cuando el capital es constante, simplemente nos dice que la amortización va a ser constante. Quiere decir que si nosotros tenemos en este caso un principal en un valor actual que estamos sacando como préstamo de 20.000 a 5 años, 20 entre 5, 4.000. Entonces 4.000 van a ser constantes durante los 5 años. ¿Ya? Ya tenemos eso, pero la cuota no la conocemos ni tampoco los intereses. Pero ya sabemos, como sabemos que la cuota va a variar, pero los intereses van a seguir siendo el mismo comportamiento. Entonces, ¿cómo sacamos el primer interés? Los 20.000 por la tasa, en este caso 0.2, nos da 4.000. Entonces sumamos 4.000 de intereses más 4.000 de amortización, nos da una cuota de 8.000. Entonces, a esos 20.000 le restamos los 4.000 de amortización. ¿Y cuánto nos queda? Porque hemos amortizado de esos 20.000, ya pagamos 4.000, nos queda 16.000. Ahora de esos 16.000 volvemos a calcular por 0.2 y nos da los 3.200. 3.200 más los 4.000 que ya teníamos, que es la amortización constante, nos da 7.200. ¿Y cuánto nos queda si amortizamos 4.000? 12.000 soles. Y así sucesivamente, del mismo modo nos tiene que quedar
La penúltima parte del principal con respecto a la última amortización tienen que ser iguales porque estamos amortizando lo mismo que estamos prestando, porque al final la sumatoria de las amortizaciones es el mismo del capital, porque simplemente lo hemos dividido en este caso entre el tiempo, ¿no? Y de igual modo, ¿no? La sumatoria de todas las cuotas es igual a la sumatoria de todas las amortizaciones más la sumatoria de los intereses. ¿Ya? Y pasamos al flujo de caja para evaluar un proyecto, principalmente para ver, ¿no? Tenemos tres indicadores principales. El valor actual neto, que viene a ser traer eh, todos los flujos al hoy, es decir, al periodo de hoy. El TIR, que viene a ser la tasa interna de rendimiento, que tiene que ser mayor al costo de oportunidad, y el beneficio costo, que tiene que ser mayor a uno, porque los ingresos tienen que ser mayores a los egresos, obviamente. Entonces acá podemos ver un ejemplo más claro, más conciso de un proyecto. Por ejemplo, acá tenemos solamente el flujo de caja del proyecto. Obviamente, inicialmente tenemos que partir del estado de resultados o el estado de ganancias y pérdidas para poder llegar al flujo de caja. Pero una vez obteniendo el flujo de caja, tenemos los saldos, que viene a ser el flujo de caja que nos dice ingresos menos egresos. Entonces tenemos acá el flujo de caja en cada uno de los años, ¿no? Estamos analizando un flujo de caja del año 0 hasta el año 10. El año 0 viene a ser hoy y el año 10 vendría a ser en este caso el tope de nuestro horizonte de tiempo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Primero, delimitar un costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad en un proyecto? Considera los diferentes factores de riesgo que podríamos nosotros asumir sin que bueno, que esté dentro de lo permisible, ¿no? En un costo de oportunidad normalmente incluimos la inflación del país, la prima de riesgo, el riesgo persona, entre diferentes componentes, pero principalmente es cuánto nosotros estamos dispuestos a exigir, más que todo como inversores dentro de este proyecto. Es decir, nosotros queremos por lo menos esta tasa de rentabilidad. Si es que es por ejemplo, si es que el TIR, la tasa interna de retorno nos diera menor que este costo de oportunidad, no optamos por este proyecto. ¿Por qué? Porque es menor a lo que estamos esperando. Por lo tanto, rechazamos el proyecto. Entonces vamos a analizar acá a grandes rasgos cómo ver estos tres indicadores. El valor actual neto viene a ser traer, como pueden ver acá, los flujos de los saldos finales ya del flujo de caja de cada uno de los años, que viene a ser traer todos estos flujos a la actualidad. Y bueno, la inversión inicial no la traemos porque está en el día de hoy, así que queda en el mismo periodo. Los otros, desde el año 1 hasta el año 10, los traemos al valor actual. ¿Para qué? Para poderlos sumar todos porque ya estarían en el mismo tiempo. Entonces la suma de todos esos flujos es el valor actual neto, donde como mencioné el valor actual neto tiene que ser mayor a cero, pero también tenemos que analizar los otros indicadores para ver cómo está yendo nuestro proyecto. El otro indicador es el TIR, como podemos ver en la fórmula, es traer en este caso a todos los valores, en este caso a todos los flujos, al valor actual y sumarlos igualándolos a cero. Pero en este caso la tasa que vamos a utilizar ya con el valor actual neto utilizamos la tasa de costo de oportunidad. Pero en el TIR, la tasa que vamos a utilizar es la misma del TIR, que es la que estamos buscando. Entonces, la única diferencia, como se puede ver abajo en la fórmula, el valor actual neto es la suma de todos esos flujos traídos a la actualidad con la tasa de costo de oportunidad. En cambio, en el TIR igualamos todo a cero y sumamos todos los flujos trayéndolos a la actualidad, pero con respecto a la tasa interna de retorno, es decir, esa va a ser nuestra variable. Una vez despejado todo eso, tenemos la tasa interna de retorno. En este caso nos da 88%, que es mayor que el costo de oportunidad. Por lo tanto, el valor actual también es neto, también es mayor. Por lo tanto, aceptamos el proyecto. Pero también tenemos otro indicador, que es el beneficio costo, que es básicamente traer todos nuestros ingresos a la actualidad, todos nuestros costos, tanto fijos como variables, a la actualidad, y dividirlos estos dos. Entonces, si este indicador es mayor que uno, nos conviene porque estamos obteniendo más. En este caso nos da, por ejemplo, 4.78 soles, que quiere decir que por cada sol invertido obtenemos una retribución de 3.78 soles.